Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda a su hermano y amigo el pastor José Antonio Pozos de la Iglesia Bautista Peniel y de nuevo aquí con ustedes teniendo nuestro devocional de miércoles. Quiero iniciar agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones, por todas las peticiones que hemos hecho, por todos y cada una de las personas que hemos estado orando, ya sea por alguna parte de su salud, ya sea por alguna prueba, ¿verdad? Enfermedad. Entonces, gracias a todos ustedes por la manera que han estado orando y pues a nombre de la familia Pedraza y del mío propio, hermanos, agradezco a todos ustedes por las oraciones que han tenido y tuvieron por mi primo César Herrera. Pues bueno, él ya partió con el Señor, él ya está dando cuentas al Señor, pero pedimos que también sigan orando por la familia Pedraza, por mi prima Margarita y por mi sobrina Astrid y sus dos pequeñitos César y Mateo, pues son los deudos que deja mi primo, así que los pequeñitos son nietos de mi primo, así que queremos seguir pidiéndoles a ustedes sus oraciones para que ellos puedan confortarse, encontrar paz y consuelo y pronta resignación, por supuesto, en nuestro Señor amado, nuestro Señor Jesucristo. También queremos seguir pidiendo a ustedes que estén orando por el hermano Carlos Olivares. Recuerden que él es consuegro de nuestra hermana Magda Wong. Hasta el fin de semana que pude hablar con mi hermana Magda, pues el hermano Carlos sigue hospitalizado y sigue un poco delicado de salud. Esperamos realmente en el Señor que el hermano Carlos se encuentre mejor y es nuestro gran deseo de todos nosotros. Y por favor pedimos sus oraciones también por Martín Granados. Él es hermano en la carne de nuestra hermana Verónica Granados, esposa de Jorge Ibarra, y pues Martín Granados también fue diagnosticado con COVID-19, me dice Vero que está delicado de salud. Pues estemos orando, hermanos, sigamos orando por estas y otros motivos de oración que mucha gente está cruzando o estamos cruzando por estas situaciones. El recuerdo de Ale Rueda me pidió que oráramos por sus abuelitos paternos, muchas pruebas o pruebas grandes que tienen dentro de su familia, los abuelitos paternos de nuestra hermana Ale Rueda. Así que, ¿qué les parece, amados hermanos, antes de que nosotros pues podamos iniciar con este devocional o con este tiempo de enseñanza? Oramos, pero quiero recordarles que se animen y recuerden que el próximo sábado a las 4:30 de la tarde, recuerden que por medio de Zoom los jóvenes mandan la invitación o la liga y se pueden unir los jóvenes que gusten, ¿verdad? Se pueden unir a esta clase de jóvenes que es por medio de Zoom y estamos estudiando Filipenses. Esta vez vamos a estudiar lo que resta del capítulo 2, del versículo 19 al 30 de Filipenses 2, así que vamos a estudiarlo con los jóvenes el próximo sábado a las 4:30 de la tarde. Recuerden que vamos a estar por medio de Zoom. Llega la invitación de parte de los jóvenes. Si alguno de ustedes, hermanos, quiere invitar a algún joven que quiera conocer del Señor o que estén compartiendo del Señor y quiera compartir, pues avísenme para poderles yo enviar la liga y así puedan enviar la invitación a esos jóvenes o señoritas que ustedes desean que vean o estén con nosotros en esta clase. Recuerden que también tenemos a las 6:30 la clase de la dinámica del corazón y vamos esta semana vamos a estudiar de la página 162 a la 171 del libro La dinámica del corazón, que es nuestro libro de texto del hermano Jeremy Pierre. Pues dicho esto, hermanos, pues vamos a pedirles a todos ustedes, que por favor nos acompañen antes de iniciar nuestra devocional con una oración. Padre amado y misericordioso, te alabamos y te glorificamos porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, oh Dios, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor. Por eso en el nombre de Cristo Jesús te exaltamos y en este nombre también te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Señor, reconocemos que hemos pecado de muchas maneras, de muchas formas delante de ti, Señor, y te queremos pedir perdón arrepentidos, lo confesamos con todo nuestro corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos limpies y perdones de toda maldad, así como le dice tu palabra. Señor, gracias porque en Cristo encontramos perdón, ánimo, paz y consuelo. Y hablando de esto, Señor, te quiero pedir que traigas consuelo, paz, resignación a mi prima Margarita, a mi sobrina Astrid, a los nietos de mi primo César Herrera. Padre, fortalece a la familia Pedraza, sobre todo a Magos y a Astrid, Señor. Llénales de tu consuelo, de tu paz, de tu amor, Señor.
y pues esa ya está rindiendo cuentas delante de ti, Padre Celestial, por lo cual nosotros tenemos que confiar en tu misericordia y ellas deben llenarse de tu paz si ellas se lo permiten. Así que Padre, las encomiendo en tus manos y también seguimos pidiéndote por el hermano Carlos Olivares, Señor. Esperamos de verdad con todo nuestro corazón que nuestro hermano Carlos se esté recuperando y gracias por usar a Magda para poder ser de ánimo y apoyo para sus familiares. Y también te pedimos por Martín Granados, él es hermano de nuestra hermana Verónica Granados, Señor, esposa de Jorge. Padre, pues él también ha sido infectado por COVID-19 y queremos pedirte, Padre, que le fortalezcas. En el deseo de nuestro corazón es que tú le ayudes y le sanes. Estamos confiando en tu voluntad y estamos confiando y esperando en tu bondad, pero también estamos sujetos precisamente, Padre eterno, a tu voluntad. Ayúdales a los abuelitos paternos de Ale Rueda a resolver sus situaciones, Señor. Bríndales la paz. Y así te pido por todos y cada uno de los hermanos, familiares y amigos que puedan estar enfermos, Señor, que tú obres en su salud y también proveas para aquellos que están pasando por una prueba tanto económica o de otra índole. Provee lo necesario para que ellos salgan adelante y sobre todas las cosas, fortalécenos a todos con el poder de tu Espíritu que es eterno. Señor, danos sabiduría también y entendimiento en este devocional que tenemos para miércoles de oración y así poder confortarnos con tu palabra eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes en este miércoles de oración, podría ser confirmar con muchos de ustedes, fortalecer a muchos de ustedes, tal vez recordarles o enseñarles, puede ser cualquiera de estas razones que estamos mencionando, ya sea confortarles, afirmarles, enseñarles o recordarles sobre la seguridad y la certeza de nuestra salvación, la cual radica en Cristo. Cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, lo que vamos a aprender el día de hoy o a recordar o a reforzar, ¿sí?, es que la salvación, la certeza de nuestra salvación radica única y solamente en la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador eterno. Lo que tú y yo podamos hacer, los esfuerzos que queramos hacer, nunca van a ser vastos, nunca van a ser suficientes y jamás cubrirán la demanda que Dios hizo a causa de nuestro pecado, que es el derramamiento de sangre, ese sacrificio. Nunca lo vamos a poder cubrir nosotros, los seres humanos, ni tú ni yo. La única persona que ha sido capaz de poder cubrir la demanda de Dios, que es el derramamiento, el sacrificio de la sangre de su cuerpo, ha sido nuestro Señor Jesucristo, ya que al haberse encarnado, al haber venido al mundo, al haberse despojado por un tiempo de su gloria eterna, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey eterno, se entregó por todos nosotros, se entregó su cuerpo y su sangre, y dice la Escritura, por cuya herida nosotros fuimos sanados y además perdonados cuando hemos puesto nuestra fe en Él, en su muerte y resurrección. Cuando Él fue a la cruz, nos lavó y Dios nos perdonó nuestros pecados, pero cuando Cristo se levantó de entre los muertos, nos garantizó una salvación eterna sin igual. Por eso la certeza de nuestra salvación radica única y solamente en el sacrificio, en la obra expiatoria de Cristo. Nada nosotros podemos hacer para ganarnos al cielo, nosotros no podemos hacer nada para poder llegar a Dios. Solamente Cristo hizo esa obra y es por la base del sacrificio de Cristo y su resurrección es que ustedes y yo, los que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador, hemos alcanzado salvación y vida eterna. Así que la certeza de nuestra salvación radica en Cristo, en nadie más va a radicar esto. Y para esto, hermanos, voy a ver 3 o 4 pasajes principales en este momento. Son 3 que traigo con mis puntos, pero al final voy a cerrar con uno que es no solamente hermoso, sino dice toda la verdad en la cual también podemos descansar. Hermanos, si la certeza de nuestra salvación en Cristo radica precisamente en su obra redentora, entonces lo vamos a ver
precisamente en las Escrituras. Somos salvos por la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un punto número uno. Somos salvos por la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nada ni nadie tiene el mérito alguno delante de Dios Padre para poder ser agradable delante de Él y haber pagado la demanda justa a causa del pecado. Solamente Jesucristo, quien se encarnó y murió, pero siendo 100% Dios y 100% hombre, pudo cumplir con esta demanda que Dios Padre exigió, y esa la hizo su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vayan conmigo, por favor, ahí en casa, ahí en el lugar que tú te encuentres, tal vez ya a esta hora en el trabajo. Ve conmigo, por favor, a las Escrituras y acompáñame al Nuevo Testamento en el libro de Romanos, capítulo 8. ¿Sí? Vamos al Nuevo Testamento en el libro de Romanos, capítulo 8. La epístola a los Romanos, capítulo 8. Y ya que ustedes vayan llegando ahí, vamos a leer solamente una porción. Dice Romanos 8, desde el versículo 29. Dice la Escritura: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice el texto y sigue diciendo en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Una obra tan grandiosa. Cristo es el que murió, el que resucitó, además está a la diestra de Dios y intercede por nosotros. Dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, escribe el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, como en primer punto, hermanos, amigos, familiares que nos están viendo por medio de esta transmisión, lo cual agradecemos, la certeza de nuestra salvación radica en Cristo, por la fe que hemos puesto en Cristo, pero sobre todo es que somos salvos por la fe en la obra redentora de Jesucristo. Dice la Escritura de una manera muy clara, que no en ningún momento ustedes han observado en esta parte de las Escrituras que diga que es por el esfuerzo humano, por el sacrificio humano, por lo agradable o las virtudes o dones que el ser humano pudiera tener u ofrecer delante de Dios. Solamente esto ha sido a causa del sacrificio de Cristo y por la obra redentora, ¿verdad?, que Él obró en la cruz y en su resurrección. Dice la Escritura un punto muy importante. En el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, a estos predestinó. Y también dice, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, ¿verdad? Predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Entonces dice, predestinó, anticipó el destino, la gloria eterna, llamó a que fueran hijos suyos, nos justificó mediante el sacrificio de Cristo y nos glorificó mediante la victoria sin igual de Jesucristo al haber resucitado y al haberse levantado de entre los muertos. Él nos predestinó, nos llamó, nos santificó, nos justificó y nos glorificó.
nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Así que esto está en verbo pasado, está conjugado en pasado. ¿Y por qué está en pasado? Precisamente porque el Señor Jesucristo se entregó una sola vez, según dice el epístola a los Hebreos, una sola vez y para siempre. Él ya no necesita estarse entregando y sacrificando constantemente. Él fue una sola vez y para siempre a la cruz, y por eso es que en tiempo pasado el Señor Jesucristo, Él ya nos ha predestinado, nos ha llamado a ser sus hijos, nos ha justificado en el sacrificio de su Hijo y nos ha glorificado en su resurrección. Esto es otra vez a causa de ¿qué? Y es que esto es importante. Debemos sacar de nosotros el que haya sido por algún mérito o alguna gracia que ustedes o yo pudiéramos tener. Jamás ha sido así. Si esto fuese de esa manera, estuviéramos en contra de las Escrituras cuando dice que la salvación es por medio de la fe, según Efesios 2, del 8 al 9, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe, sino por un don de Dios. Hebreos 2, del 8 al 9. Que la pregunta es, ¿qué hizo Jesucristo como para que la salvación que Él ofrece o Él entrega sea eficaz y una vez y para siempre, para los que ponemos o han puesto su fe en Él? Bueno, vete al versículo 34 y dice, ¿quién es el que condenará sino que Cristo fue el que murió, más aún también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? Para que alguien pueda dar salvación, según las Escrituras, para que alguien pueda dar salvación y vida eterna, sin igual, eficaz y suficiente, tuvo que haber muerto por tus pecados. Tuvo que haber resucitado al tercer día. Tuvo que haber subido, ascendido a los cielos y estar a la diestra de Dios, sentado como un rey eterno, esperando su glorificación, cuando Él venga a instaurar su reino. Pero además, debido a que Cristo está a la diestra de Dios, Él también intercede, Él está en medio entre Dios y nosotros. Solamente esto lo pudo haber hecho Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Redentor. Otra vez, si nosotros preguntamos por qué la salvación de los que hemos puesto nuestra fe en Cristo es certera, eficaz y suficiente, precisamente por la obra redentora de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús? Murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió y está a la diestra de Dios como Rey eterno, pero además intercede. Al estar a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Nadie más lo ha hecho. En este caso, para ti, amigo familiar que nos estás escuchando, o que en algún momento sigues teniendo cierta duda sobre el Evangelio, yo te digo esto con mucho amor y con muchísimo, de verdad, con muchísimo respeto. Mira, para que tú puedas obtener salvación y vida eterna y reconciliarte con Dios desde este momento hasta la eternidad, tendrías que haber puesto o tienes que poner tu fe en el Señor Jesucristo, quien murió, resucitó, está a la diestra y puede interceder por ti. Te lo digo esto. Ninguna otra cosmovisión, ninguna otra filosofía e incluso ninguna religión te va a garantizar esto. Ni Buda, ni Mahoma, ni las vírgenes, ni los santos, ni los más de 5,000 dioses o más hindúes y otras cosmovisiones han ofrecido y han hecho lo que el Señor Jesucristo hizo: morir por tus pecados, resucitar al tercer día, estar a la diestra del Padre, ¿verdad? Y además interceder por ti. Por eso es que la salvación en este primer punto es certera, eficaz y suficiente para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Debido a que Cristo murió, resucitó, está a la diestra e intercede por nosotros, es que dice el versículo 37 de Romanos 8 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuál es el medio? Cristo. ¿Cómo nos amó? Entregándose por nosotros. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú puedes declarar y confesar que Jesús es tu único y suficiente Salvador. Lo puedes confesar, lo puedes declarar y creer desde tu corazón. Si tú lo has creído así, tú eres salvo. Y si no lo has hecho así, necesitas reconvenir con Dios. Tu pecado, como el de nosotros, separa de Dios.
La consecuencia del pecado como punto número 2 es la muerte eterna, separados de Dios. Pero el medio que Dios ha dado, el único medio y que jamás se volverá a dar, es el amor que Dios nos ha tenido en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien murió por nuestros pecados y además resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. ¿Qué necesitas? Reconocer y arrepentirte de tu pecado, confesarlo al Señor de todo tu pecado, de tu naturaleza pecaminosa y aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. 5 pasos. Si tú no lo has hecho, hay que reconvenir con Dios, hay que confesar a Dios nuestro pecado, entender que nuestro pecado tiene una consecuencia y es la muerte y la condenación eterna, que el único medio que Dios ha dado para que tú puedas reconciliarte con Él es Cristo Jesús en su muerte y resurrección, ¿sí? Ya que tú lo has hecho, esto es confiesa tu pecado arrepentido y, por último, da el paso y reconoce a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Esto es el Evangelio y esto es lo que da salvación y vida eterna. La confesión genuina desde que lo has entendido con tu mente y lo has percibido en tu corazón. Se confiesa, dice la Escritura, para salvación. Así que la certeza como primer punto de nuestra salvación radica en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, su obra redentora, es quien nos lo ha garantizado. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Murió, resucitó, está a la diestra e intercede por todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. El segundo paso es que nuestra salvación es una herencia 3 veces garantizada. Nuestra salvación es una herencia 3 veces garantizada y ahorita te voy a mostrar por qué. Por favor, acompáñame ahí en casa. Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 5. Nosotros decimos que nuestra salvación es una herencia 3 veces garantizada. Voy a decirlo también de otra manera, como que hay 3 candados en los cuales el Señor ha garantizado y cerrado esta parte de la salvación. Con mucha seguridad es que somos salvos por la fe en Cristo, porque dice la primera epístola de Pedro en el capítulo 1, versículos 3 al 5, dice el texto: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo nos hizo renacer en esa esperanza viva? Pues por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, hablando de poner la fe, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, punto importante, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros le llamamos muchas veces en teología el ya, pero todavía no. Cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ya somos salvos, pero aunque el evento de la salvación está en el futuro, es decir, salvos de la ira, del tiempo del juicio terrible de Dios contra el mundo pecador e incrédulo que lo ha rechazado mediante su Hijo, ¿verdad? Pero que la gracia se ha sido para nosotros, para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Él nos separará de ese tiempo de la ira, ¿verdad? Y nos ha dado cielos nuevos y tierra nueva y un reino que gobernar con el Señor Jesucristo, según las Escrituras. Así que dice, cuando dice, usted pastor comentó hace unos momentos que la salvación es una herencia 3 veces garantizada. Te voy a llevar a este punto. Primero recuerda, es por la resurrección de Jesucristo, no es por obras. Dice en el versículo 4, en el versículo 5, es que es por medio de la fe, está reservado en los cielos. Y cuando está reservado, ¿quién lo está reservando? ¿Tú? ¿Nosotros? ¿Tus obras? ¿Lo que dejas de hacer o lo que estás haciendo? No, la resurrección de Jesucristo, su obra redentora es la que nos ha reservado la entrada en los cielos. ¿Y quien lo está reservando? El Señor Jesucristo y el Dios amado, que es nuestro anfitrión, que nos está esperando con los brazos abiertos cuando podamos partir de acá. Mensaje para la familia Pedraza, para la familia Pozos. Si César puso su fe en Cristo Jesús como su único suficiente Salvador, él ya está acobijado en los brazos de nuestro Rey eterno y Salvador. Hallemos confianza y consuelo. Hallemos confianza y consuelo. Entonces, hermanos, dice que Dios nos está reservando esa entrada. Pero cuando yo dije 3 veces garantizada, bueno, dice el versículo 4, que es una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible. ¿Qué es incorruptible? Que no puede morir. No se puede deshacer.
¿Por qué la salvación de los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús no puede morir y no se puede deshacer? Porque no fue nuestra obra, no fue nuestro sacrificio, no fue nuestra entrega, fue la entrega del Señor Jesucristo. Él murió, Él resucitó, Él está a la diestra, Él intercede por nosotros. Debido a que todo radica en la base, la salvación está basada y radicada en la obra redentora de Jesucristo, no en nuestras obras, pues por eso es que nunca va a morir, es incorruptible. Nuestro cuerpo se corrompe, pero un día vamos a resucitar como nuestro Señor Jesucristo y entonces tendremos un cuerpo glorificado para estar con Él juntos en la eternidad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una herencia incorruptible, quiere decir que nunca va a morir. Porque el que murió fue Cristo y además Él resucitó y está vivo, por eso nunca va a morir. Y luego dice que es incontaminada, puesto que fue Cristo el que murió y como Cristo nunca pecó, jamás pecó, Él fue un ser perfecto, 100% hombre, 100% Dios, y fue Él el que se entregó en la cruz, no tú, no yo, sino Él por nosotros. Él se entregó en la cruz. La obra de Jesucristo y su resurrección lo han hecho una obra incontaminada. Nadie la puede contaminar. Tú no puedes manchar la obra de Cristo, yo no puedo manchar la obra de Cristo porque necesitaríamos ir a la misma cruz para mancharla. Y no es así. Fue una sola vez y para siempre. Así que el sacrificio de Cristo y su resurrección nos han dado una herencia que nunca va a morir y además una herencia que nadie jamás puede manchar. Ni tú ni yo la podemos manchar. Ojo, aunque el tema de hoy es la certeza de nuestra salvación, la certeza de la salvación, ¿verdad? No se vayan a perder en el sentido de que eso no quiere decir que entonces es una licencia para pecar desmesuradamente, ¿verdad? O simplemente licencia para pecar. No es el tema. En algún momento hablaremos de eso, ¿verdad? Pero de que la certeza de la salvación es una vez y para siempre, es por la obra de Cristo que fue una vez y para siempre, la cual no muere y tampoco se puede manchar. Pero también dice que es inmarcesible. Inmarcesible quiere decir que no se marchita, como las flores del campo, como las hierbas del campo. No se marchita. Aún la vida de los hombres se marchita con el tiempo, o por el pecado y la enfermedad. La salvación que Dios nos ha dado mediante Cristo, debido a que Cristo resucitó de entre los muertos y Él sigue siendo el mismo para siempre, ¿verdad? No se puede marchitar. Yo a veces utilizo esta ilustración de los juegos de video donde están jugando en el video, ¿verdad? Y están ganando vidas, tener más vidas o si pierdes estás perdiendo más vidas. No, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es que no se marchita y no porque nosotros hagamos o dejemos de hacer, ¿verdad? Sino porque quien fue a la cruz, quien murió, quien resucitó, quien está a la diestra y quien está intercediendo por nosotros, pero además, punto 5, regresa por nosotros, es Cristo Jesús, no nosotros. Es la obra de Jesucristo, no nuestra obra. Por eso la herencia, la salvación que Dios nos ha dado como herencia está 3 veces garantizada. ¿En qué punto? En que jamás va a morir, en que jamás nadie la puede manchar y tampoco se puede marchitar. Por eso es que la certeza de nuestra salvación radica en Cristo, porque Él murió y resucitó, y sobre todo por su resurrección, nadie puede matar la obra que Él dejó en la cruz porque está vivo y está con el Señor, ¿verdad? Nadie puede mancharla porque Él fue el que murió en la cruz y está con el Padre glorificado, ¿sí me explicó? Y también nadie puede desgastarla, porque es Dios, Cristo y su Espíritu que es abundante y vivifica en todo momento a todo creyente. Vamos con un punto 3. Nuestra seguridad de nuestra salvación está sellada por el Espíritu Santo. No solamente es que vean cómo es Dios tan grande, la obra del Señor Jesucristo está garantizada precisamente porque Él fue el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra, el que intercede por nosotros y el que va a venir por su iglesia, sino que además ha garantizado su herencia 3 veces porque nadie la puede matar, nadie la puede manchar y nada la puede desgastar porque es Cristo el que murió y el que resucitó. Pero además lo ha sellado. Y cuando hablamos de un sello, hermanos, familiares y amigos, habla de pertenencia, habla de un salvoconducto, ¿verdad? Habla de pertenencia, habla de un salvoconducto, ¿verdad?
Entonces, lo vamos a ver eso en las Escrituras. Vayan conmigo, por favor, ahí en casa, acompáñenme a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Dice la Escritura en Efesios 1, dice la Escritura en el versículo 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14 dice la Escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Observen cómo está la frase construida. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? Lo va a aclarar. El evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es el evangelio de salvación? La muerte y resurrección de Cristo. ¿Ok? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿verdad? Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Otra vez, vean otra vez, es importante que analicen esto. Vean cómo está el flujo de la frase, la semántica, ¿sí? La sintaxis de la frase. Dice, en él también vosotros, los que hemos puesto nuestra fe en él, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de salvación. ¿Qué es el evangelio de salvación? Cristo murió, Cristo resucitó, está a la diestra e intercede por nosotros, ¿verdad? Y un día va a venir. Ese es el evangelio de salvación, y creerlo con todo nuestro corazón. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados. Y acuérdense, ¿qué dijimos que es un sello? Es pertenencia, pero también es un concepto de salvoconducto. Pero también agrega en el en el versículo 14 de Efesios 1, dice que es el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, dice, es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alcanzar su gloria. ¿Qué son las arras? Cuando ustedes han presenciado alguna vez que alguien está en un matrimonio, en una boda, se les entregan de una manera tradicional las arras, que son las moneditas. Arra quiere decir anticipo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo y su palabra, y Dios eterno y su palabra? Que el Espíritu Santo nos sella y entra a morar en la vida de la persona que en el momento que confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador, entra a morar en la vida de la persona, lo sella de tal manera que hay ya tres acciones. Al sellarlo, muestra que le pertenece a Dios. Dios mira que ese hombre y esa mujer le pertenecen por el sello de su Espíritu. 2. Es un salvoconducto. Un salvoconducto en la antigüedad es alguien que llevaba una carta con un sello real y nadie le podía hacer nada, nadie le podía tocar. Entonces, además, el sello del Espíritu Santo por la fe en Cristo nos ha, eso ve Dios que le pertenecemos porque traemos su sello. Su sello es un salvoconducto, lo cual nos garantiza la vida eterna. Nadie nos va a poder separar de él, dice Romanos 8, ¿lo recuerdan? Y además es un anticipo, son las arras de que nosotros llegaremos a la herencia eterna. ¿Qué te parece? Es importante que tú sepas esto. Es importante que aún en tiempos tan duros, tan terribles, tan difíciles, donde mucha gente amada incluso está partiendo, es importante que tú sepas esto. Confía y refuerza tu fe en el Señor Jesucristo, ya que aún en este punto 3 podemos observar que en el amor tan profundo de Dios, Dios nos ha sellado con su Espíritu, lo cual en ese sello Él mira que nosotros le pertenecemos, el hombre y la mujer que han puesto esa fe en Cristo Jesús por el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Dice también que es un salvoconducto, vamos a llegar, nada ni nadie nos va a poder separar de él. Lo unimos con Romanos 8, del 37 al 39, ¿verdad? Entonces también es un anticipo, es las arras de que vamos a heredar el reino eterno y la vida eterna, cielos nuevos y tierra nueva. Así que nuestra salvación, tenemos la seguridad de ella porque está sellada por el Espíritu Santo, quien nos da pertenencia de Dios, es decir, le pertenecemos a Dios. Es un salvoconducto de que nada ni nadie nos puede separar de él, y además es un anticipo. Desde hoy, tú y yo, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ya gozamos de salvación y vida eterna. Desde hoy, tú que no has puesto tu fe en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, no te estamos hablando de una religión, no te estamos hablando de otra situación, te estamos hablando de vida, te estamos hablando de paz, te estamos hablando no de muerte, sino de vida eterna. Y para ti que tú ya tienes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tú anímate y confórtate con estas palabras. La salvación, nuestra salvación, la certeza de nuestra salvación radica en la obra redentora de Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez,
Si tú por alguna razón no has puesto tu fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador, Dios te ofrece de una manera amorosa, de una manera práctica, con hechos y palabras. ¿Cómo puedes conocer a una persona? Por dos cosas prácticas, sus hechos y su palabra. Cuando tú conoces a una persona, tú tienes que observar que su palabra y sus hechos son congruentes. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Por sus hechos que están reflejados en su palabra, ¿verdad? Por sus hechos y su palabra es que tú puedes conocer a Dios. Dios te está diciendo por medio de su palabra, conóceme. Entra de nuevo en una relación conmigo. Lo único que tienes que hacer, y no es algo fácil, sino lo único que tienes que hacer, es decir, es reconvenir, aunque no es algo fácil porque es renunciar a ti mismo y a ti misma, pero es confesar y reconvenir con Dios que tu pecado, que tú eres pecador. Dos, que tu pecado te separa de Dios eternamente, porque dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese me lleva al punto número 3, precisamente el único medio que Dios te ha dado para que tú puedas alcanzar salvación y vida eterna, una reconciliación con Dios, es la obra redentora de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él? Murió por nuestros pecados en la cruz, resucitó al tercer día, está a la diestra de Dios porque Él ascendió, intercede por nosotros y además un día regresa por todos los que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Yo te dejo esto, analízalo, grábatelo y ponte a cuentas con Dios. Y así como mi primo César y muchas personas que han partido, si ellos, César y muchos, han puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, ellos ya están gozando de la gloria eterna. Animémonos con estas palabras. Por eso, hermanos, la certeza de nuestra salvación radica en Cristo Jesús, no radica en las obras de nadie más. Ni tú ni yo nunca hemos sido, ni tú ni yo nunca hemos sido capaces, ni lo seremos, ni tenemos ninguna gracia ni virtud alguna delante de Dios para poder pagar todo lo que se debe pagar a Dios a causa de nuestros pecados. El único que pudo haber hecho esto fue Cristo Jesús, Señor nuestro, quien murió por nosotros y fue a la cruz y cargó todos nuestros pecados y los clavó en esa cruz, y Él ofrece salvación y vida eterna y perdón de pecados para todo aquel que toma como suyo el sacrificio de Cristo en esa cruz del Calvario, en esa cruenta cruz del Calvario. Pero también al creer que al morir y al resucitar al tercer día, Jesús no está muerto, está vivo, que al creer que Jesucristo resucitó al tercer día, ha adquirido salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el único medio por el cual tú y yo nos vamos a poder reconciliar con Dios. En el caso de nosotros que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, dice la Escritura, no es nosotros, dice la Escritura, ya estamos reconciliados con Dios. Así que cuando una persona se reconcilia o se pone a cuentas con Dios, cuando alguien te pregunta si una persona se reconcilia o se pone a cuentas con Dios, es haber puesto su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, haber creído y adoptado el que Jesús le ofreció salvación por medio de que Él se entregó en esa cruz a causa de sus pecados, que lo hizo por él o por ella cuando ponen su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Cuando todos los que hemos hecho este paso y Dios conoce los corazones, dice la Escritura que nosotros entonces tenemos certeza de nuestra salvación porque radica en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra salvación radica en la obra de Jesucristo. Murió, resucitó, está a la diestra, intercede por nosotros y un día regresa por su iglesia. También la salvación que Cristo nos ha ofrecido a todos nosotros es una salvación que tiene una herencia que está 3 veces garantizada, esa herencia. Según 1 de Pedro 1, del 3 al 5, nos dice que es incontaminable, inmarcesible, ¿verdad? E incorruptible, es decir, nadie la puede matar, nadie la puede manchar y nadie la puede desgastar, porque el que murió y resucitó fue Cristo, no ninguno de nosotros, y él ya está a la diestra del Padre. Y el punto número 3, la certeza de nuestra salvación como radica en Cristo nos da la seguridad de que somos salvos. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo, el cual permite que Dios vea que le pertenecemos,
Tenemos un salvoconducto de que nada ni nadie nos podrá separar de su amor que es en Cristo Jesús. Y punto número 3, al haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo por el sello que el Espíritu Santo nos da en nuestra vida, entonces tenemos la garantía o el anticipo desde hoy que estaremos en la eternidad. Espero que esta reflexión y esta meditación haya sido para ánimo y consuelo para ti y para edificación. Mientras tanto, les mando a todos ustedes un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga. Hasta pronto.